Bueno, vamos a continuar. Dice Jesús algo muy importante aquí. Dice, en vez de arrojarse entre mis brazos, confundidas se habrían retirado y no habría hecho otra cosa que acrecentar mi martirio y el suyo. Es decir, las almas del purgatorio no son las únicas que sufren al estarse purificando. También Jesús sufre con ellas, pero Jesús sufre por no poderlas poseer. Todavía no. Esa espera en lo que estas almas se purifican, en lo que estas almas quedan limpias, es también un martirio para Jesús. Y de este sufrimiento, él habla, de este sufrimiento también se habla de cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, el cáliz que tenía que beber, que le dijo a su padre, primero apártalo, y es posible, aparta de mí este cáliz, y después se abandona en Dios y le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese cáliz que tuvo que beber Jesús contiene varios sufrimientos, varias torturas. Vamos a leer una de ellas. Alguien que nos lea esta diapositiva, por favor. Yo, profe. Adelante. Ahí estaban contenidas todas y cada una de las penas que sufren las personas que están en el purgatorio. Si nuestro Señor no hubiera ido al purgatorio a sufrir todos esos tormentos, ningún alma, por, por más oraciones que hubiésemos hecho nosotros, podría salir de ese lugar. Es Jesús quien las purifica con nuestras oraciones, misas y sacrificios, y las presenta limpias y puras ante el trono de Dios Padre, para que puedan participar del banquete eterno. Y Jesús bebió del amargo cáliz. Sí, muchas gracias. Bueno, desde ese momento, antes de su pasión, Jesús ya estaba asumiendo sobre su ser, sobre su persona, el sufrimiento de todas las almas del purgatorio. Vamos ahora con otro texto del diario de Luisa Picarreta, del 16 de enero de 1901. Dice su diario, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos. Y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia, y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Es decir, aquí en la tierra, nosotros sí ponemos resistencia, sí nos oponemos a la voluntad de Dios, sí imponemos nuestra propia voluntad, nuestro egoísmo, nuestros criterios, nuestros pensamientos. Ya en el purgatorio se derrumban tus muros, tus seguridades, tus resistencias. Ahí lo comprendes todo. Y experimentas un profundo dolor de estar recordando todas las veces que te opusiste a la voluntad de Dios. Y ahí lo tendrás que reparar. Cada una de esas ocasiones. Dice, ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya. Ya son una misma voluntad,
como en el Génesis, como el plan de Dios original, ser una misma voluntad. Viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Repito esto último, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio. Oh, cómo es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí. Y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. Repito esto otra vez. Cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. Por eso, no olvidemos a las almas del purgatorio. Tengámoslas muy presentes. Por eso Jesús le dijo a Luisa Picarreta, escribe esto, dile a mis hijos, dile a la iglesia, dile al mundo entero, que no olvide a las almas del purgatorio. Porque si hacemos méritos y bien nos va, algún día estaremos ahí también. No olvidemos a las almas del purgatorio. Cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas. Supón tú que tuvieras una madre, una hermana, que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de tu habitación, también en un estado de dolores, pero que se pueda ayudar por sí mismo. ¿No agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que pueda ayudarse por sí mismo? Y yo dije, ciertamente, oh Señor. Nosotros aquí podemos orar unos por otros, y está bien, es muy bueno, pero las almas del purgatorio no pueden orar por sí mismas. Por eso, en medio de esa carencia, en medio de esa necesidad, son muy amadas por Jesús. Y nuestras oraciones le consuelan y les fortalecen. En otra ocasión, el padre José, del que les hablaba hace ratito, nos decía en el seminario que él conoció el caso de una familia. Era una señora que tenía a su hija y la hija tenía a tres hijos. Pero la hija murió en un accidente. No era una mala mamá, no era una mala persona y alcanzó a llegar al purgatorio. No murió preparada. Y entonces, estando en el purgatorio, su mamá, o sea, la abuelita de los niños, pues estaba orando el Santo Rosario en un día del novenario y estaba en la sala rezando y cuando entra a la habitación ve a su hija, la que había fallecido, en el cuarto. La vio así, tal cual, frente a frente, pero la vio con el cubierta con el hábito de San Francisco de Asís y le dice, hija, ¿por qué estás vestida así? Y le dice, mamá, porque cuando yo era muy pequeña, acuérdate, tú me consagraste a San Francisco. Tú le pediste a él que él me adoptara como su hija espiritual y que él fuera mi padre. Por eso, nuestro padre San Francisco me ha cobijado con su manto. Y el tener su manto disminuye mis dolores, mis sufrimientos en el purgatorio. Ninguna palabra que tú le dices al cielo queda sin ser escuchada.
Lo que la hija le quería decir es que cuando nos consagramos a un santo, al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María, a San Francisco de Asís, a Santo Domingo de Guzmán, a quien sea. Cuando un papá, una mamá lo hace, Dios lo toma muy en cuenta hasta el día final. Y la hija le decía a su madre, en el día de mi juicio, muy cerca de mí, estaba nuestro Padre San Francisco, intercediendo, orando por mí, para mantenerme fuerte en ese momento tan difícil. Y es la voluntad de Dios que mi hijo se quede a cargo de sus dos hermanas, porque él es el mayor. Dile que esa es la voluntad de Dios, que la cumpla. Después llega el nieto y su mamá le dice, su mamá no es la abuelita, le dice, oye, mira, pues vi a tu mamá, me dijo esto, eh, ella pues, está en el purgatorio y dice que la voluntad de Dios es que tú cuides a tus hermanas, preocúpate por ellas, estate al pendiente, cuídalas. Y el hijo, el nieto, no le hizo caso, dijo, no, abuelita, tú, pues ya ves cosas, te afectó la muerte de mi mamá y no pasa nada, ¿no? Eso no importa, ya, no hagas caso. Y ya, el hijo muy indiferente, siguió en lo suyo, y una vez que estaba dormido, en un sueño, la mamá se, se le apareció a él en el sueño y le dijo, hijo, te mandé un recado con tu abuelita, y tú no le creíste, y te burlaste de ella, y la rechazaste. ¿No te das cuenta que tu desobediencia y tu rebeldía me están deteniendo en el purgatorio? Y el nieto se levantó aterrado, le platicó a su abuelita, llorando, desesperado, con mucho miedo. Y ya fue que la abuelita le habló al padre José, eh, le hablaron en la madrugada, por teléfono estuvieron haciendo oración, se calmaron, platicaron, y ya después les acompañó en el proceso, por eso conoció toda esa situación. Y bueno, lo que podemos aprender de este caso, de esta familia y de lo que hemos meditado el día de hoy, es que todo, todos nuestros actos, todas nuestras acciones, pensamientos, nuestros actos de obediencia tienen un impacto muy grande en la eternidad. Si algo nos cuesta, si algo nos exige mucho sacrificio, mucho cansancio, aprovechemos esa oportunidad para ofrecerlo por las almas del purgatorio. Y ellas nos lo van a agradecer. Y van a interceder por ti cuando lleguen a la presencia de Dios. Y cuando llegues al cielo, esas almas te van a recibir. A lo mejor no las conoces, o algunas sí, pero ellas te estarán eternamente agradecidas. Bueno, y con esto terminamos nuestra clase de hoy. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Pues está muy intensa realmente y créeme que así como usted dice que también podemos vivir el infierno o el cielo en la tierra, este, a veces con las palabras o con el aprendizaje, digo yo, no, pues ya estoy viviendo mi purgatorio también, este, y pues sí es una tarea que lo hace, o sea, lo hacía uno así como esporádicamente, pero ahora desde que hemos estado teniendo estas sesiones también nos ha ayudado porque ahora cualquier cosita
que nos haga, nos, nos, este, nos requiere esfuerzo, nos requiere simplemente desde el amanecer o el acostarnos, este, lo hemos, lo he ofrecido por las benditas almas del purgatorio y la enseñanza que hoy también aprendí, también de los sueños, o sea, mi madre todos los días, mis padres son gentes adultas mayores, pero ahorita ya casi todos los días se levanta y dice, soñé con mis papás y soñé con, o sea, así, cositas así, ¿verdad? Y yo también le digo, mamá, pues hay que ofrecerle una misa, ofrecerle tus oraciones, ofrece esto y ofrecemos esto. Y hasta le digo, dice el profe Jesús, o sea, así, ¿verdad? De nuestras clases que hemos escuchado, pues ahí se los doy a ellos en el almuerzo. Obviamente hay algunas cosas que sí retienen nos encomendamos en esos momentos. Pero también, o sea, pido a Dios esa, como quien dice, esa dicha, porque yo también he consagrado a mis hijos al Sagrado Corazón desde que nacieron. Yo se los llevo así a la iglesia cuando hemos tenido oportunidad porque se han alejado y se los llevo y le digo, Señor, están consagrados a ti, aquí están, yo sé que haces tus obras en ellos, pero también, pues sí, esforzarnos aún más, porque, para mí como madre es un purgatorio de no verlos acercarse a a la comunión, a la más y más y más de, a partir de las clases y sobre todo en este curso de escatología, mi espíritu, este, sí deseo de todo corazón que ellos se acerquen a, pues sobre todo a la reconciliación y a la alimentación eucarística, aunque yo lo hago también por ellos dentro de mi comunión, ¿verdad? Pero sí agradezco cada enseñanza porque te ayuda a abrazarte más a Jesús, a encomendarnos a Él, a tener esa esperanza de amor, porque yo digo, gracias Señor, también digo, gracias Señor por estármelo haciendo en reconocimiento, aunque uno lo oye, lo vive, lo ha escuchado, lo agradezco, profe, lo agradezco infinito porque digo, gracias por haberme permitido escuchar esta clase porque me voy a esforzar más para los niños que tengo en mi cargo y sobre todo a mis hijos. Gracias, Dios los bendiga, bonita noche. Y muchas gracias por su comentario y por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Y pues, como dijo nuestra hermana Laura, ¿no? Es es importante sí saberlo, pero también como que, pues ya que hay una enorme responsabilidad por lo que tenemos que hacer, no nada más por nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer realmente por las almas que están en el purgatorio. Ahora, si tenemos familiares que ya fallecieron, pues honestamente no sabemos dónde están, ¿verdad? Si están en el purgatorio, no están. Ojalá y Dios quiera y todos estén ahí, para que, digo, usted una vez en un curso nos dijo, ¿no? Estando en el purgatorio ya es ganancia, o sea, nomás es cuestión de esperar, ¿no? Pero el hecho de que ahorita usted nos comenta todo esto sobre cómo es, pues que hay una enorme responsabilidad de lo que tenemos que hacer, pues en algún momento, digo, como usted dijo una vez, ¿no? Lo primero, más que nada nos ha enseñado usted que el camino de la santidad debe ser prioridad, o sea, evitar ya el purgatorio, pero, o sea, como vamos, yo creo que la mayoría vamos a caer en el purgatorio, y yo creo que pues sería padre que alguien hiciera oración por nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad hoy de hacer oración por ellos. Y muchas veces creo que no tenemos conciencia de ello. Lo digo por experiencia, porque pues yo voy a misa y todo, pero nomás anoto a mi papá, a mi abuelita y las misas y todo. Pero realmente, como usted dice, ya ofrecer
cosas más por las almas del purgatorio, creo que es la enorme responsabilidad que usted nos está pues diciendo y enseñando que tenemos que hacer y pues, gracias pues. Sí, muchas gracias por su comentario. Y sí, tenemos que fomentar en nuestras comunidades el, el no ser egoístas, ¿no? Con nuestras plegarias, con nuestras intenciones. Si ya notamos a un familiar, pues nada nos quita, también por las almas del purgatorio. Y así le damos consuelo y alivio a las almas que están sufriendo y que ya lo estamos meditando y ya tenemos un poquito más de conciencia de lo que realmente están viviendo y de lo que algún día, si Dios lo quiere y hacemos méritos, nos va a tocar también pasar por ahí. Entonces, eh, tenemos que estar preparados. Y muchas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Gracias a usted, profe, por todo. Bueno, todavía nos falta seguir meditando más cosas y pues seguir dejando que Dios nos hable al corazón y nos mueva a tener más conciencia de estas realidades tan poco meditadas, poco conocidas, pero que al ponerlas en nuestras manos, mm, Jesús va a llegar a muchas otras almas a través de nosotros y va a dar a conocer todo esto, para que más y más personas le conozcan y valoren, se preparen también de la mejor manera. Bueno, entonces mañana continuamos con la siguiente parte del curso de escatología y que descanse. Cuídense mucho. Nos vemos. Bonita noche. Luego, profe, excelente noche. A mí agrega. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo, profe y familia. Descansen. Muy agradable, Nos muy agrega. entendible la Buenas noches, conferencia. profe. Buenas noches. Sí, nos Buenas agrega, por noches, favor. bendiciones. Gracias.